Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván. Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada miércoles puedes escucharnos en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Y hoy les traemos un episodio muy especial. Hoy tenemos un invitado al podcast y vamos a conocer bastante a fondo el tema del turismo sostenible. Hoy nos acompaña el maestro Marcos Roldán desde Los Cabos, Baja California Sur, México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenido, maestro. Bienvenido. También, sí, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Así es, hablando de un tema tan importante y que pues es uno de los temas más importantes de nuestro podcast. Y es un honor tenerlo aquí, una persona que sabe tanto, que tantos años ha estado en la investigación, todo ha visto la evolución desde que inició el boom hasta nuestros días, cómo ha estado evolucionando, reinventándose. Y bueno, ahora vamos a hablar de estos temas tan interesantes que conllevan el turismo sostenible. Sí, claro, pues para empezar, nos gustaría que nos comentara su opinión sobre el turismo sostenible. ¿El turismo sostenible nace o se hace? Sí, muchas gracias por la invitación, Carla, Ernesto. Es un honor poder compartir con ustedes algunas de mis ideas y, como dicen, experiencias adquiridas trabajando en esta zona. Yo llegué a Baja California Sur en 1985. Unos días salí de la Ciudad de México, un mes antes del terremoto, así es que no me tocó ese fenómeno social. Yo ya estaba acá en La Paz estudiando una carrera técnica en ciencias marinas y bueno, me enteré de lejos, pero estamos hablando de 1985. Si bien no es la prehistoria, podríamos decir que es una parte importante en la transformación económica y social de Baja California Sur. Hay que recordar que, bueno, a mí me gusta mucho la historia y la geografía, entonces no podemos hablar de economía si no mencionamos temas de historia y geografía, y no podemos hablar de sostenibilidad si no invocamos a la economía, que a final de cuentas pues es la madre de todos los vicios. Entonces, lo que ocurre con La Paz, bueno, Baja California Sur es, junto con Quintana Roo, casualmente, dos estados peninsulares en extremos opuestos, en mares, en el océano Atlántico, en el Golfo de México, Caribe, la península de Yucatán, y nosotros en el Pacífico con un mar interior que es el Golfo de California. Y casualmente también Cancún, desarrollo de Fonatur en los 70s, y Los Cabos, desarrollo de Fonatur en la misma década, pues somos como que sería algo así como la historia de dos ciudades, con realidades convergentes, pero definitivamente diferentes. Entonces, Baja California Sur es a partir de 1974 el estado 30, Quintana Roo es el 31 por unas horas, ahora sí como los gemelos, y nosotros tenemos una realidad geográfica tropical, pero también desértica o semidesértica. Y al igual que Quintana Roo, tenemos, hay una temporada de huracanes muy intensa, que para nosotros sí se convierte en nuestra temporada de lluvias, en nuestra temporada de agua, porque el resto del año no lo hay, excepto algunas lluvias muy, muy regionales, estacionales, las equipatas, las cabañuelas, etcétera, pero la fuerte son los huracanes, lo cual alimenta los mantos freáticos y nos da vida en el campo sudcaliforniano, un campo muy noble que en cuanto caen las primeras gotas de lluvia se pone verde. Pero generalmente estamos rodeados de cactos, de xerófitas, de plantas espinosas. Nos caracterizan los amarillos, los marrones, los ocres, y el azul del cielo sin una nube casi todo el tiempo, el azul del mar, un azul diferente al que podemos encontrar en Acapulco, en Veracruz o en Quintana Roo, un azul intenso que habla de la temperatura del agua, de la riqueza, de la naturaleza y también de la profundidad. Entonces, esto es Baja California Sur, es un estado que, como bien lo dice Fernando Jordán en su obra El Otro México,
no se parece en nada a ningún lugar del mundo. Ni siquiera nos parecemos a Cancún. Para empezar, como les digo, un clima desértico, un estado alargado, son 8,000 kilómetros aproximadamente de longitud, una densidad poblacional muy baja, tenemos 800,000 habitantes, la mayoría de ellos está concentrado en Los Cabos, más habitantes aquí que en la propia capital del estado. Tradicionalmente y desde el punto de vista de geografía seguimos, hay una columna vertebral montañosa que va de norte a sur y nos divide en el Golfo, que es cálido, y en el Pacífico, que es un poco más frío. Pero también tenemos lagunas costeras o bahías que sirven en invierno como lugar de reproducción y crianza para la ballena gris, que es uno de los atractivos turísticos y uno de los fenómenos biológicos que se pueden apreciar de este lado. Entonces, esa es más o menos nuestra naturaleza. Un mar profundo, agua rica, fría, casi todo el tiempo, que provoca surgencias que a su vez se integran a la cadena alimenticia, y entonces tenemos peces pequeños, luego peces medianos, hasta que llegamos a tiburones, peces de pico como el marlin u otros depredadores como tiburones, a veces pez espada, dorado, atunes, pero dentro de los marlin tenemos 4 especies. La rayada, que es la más común casi todo el año, y está el azul y el negro, que asociándolo con la parte turística se convierte en la meta de uno de los torneos más exitosos del mundo, que es el Bisbee Black and Blue, el cual tiene una bolsa multimillonaria y se celebra en octubre, y es algo así como el disparo de salida para la temporada alta. En un tiempo, nuestra temporada baja iba de mayo a octubre, en donde pues en los huracanes, la falta de turistas, el calor nos iba haciendo endeudar o vivir con los ahorros o con lo que teníamos. Yo, como no trabajo directamente con el turismo, pues no me afectaba, pero mis vecinos sí. Entonces, octubre 15 más o menos, que es cuando empieza el Bisbee, se convierte en esta fiesta donde empieza a correr el dinero, donde empieza a sentirse el ambiente de fiesta. Luego viene el Halloween, luego viene el Thanksgiving, viene la parte de Navidad, de enero, y así se van sucediendo las festividades hasta que por ahí de julio se acaba la temporada, precisamente con el 4 de julio. Entonces, Baja California Sur surge como una alternativa para las personas acaudaladas, adineradas, pero sobre todo del sector de Hollywood, del sector de los artistas, de los productores, de los descubridores de talento. El turismo surge como producto de la revolución industrial de manera masiva. Antes, los que practicaban viajes o actividades de relajación y de diversión eran los nobles que tenían mucho dinero, y sus recorridos casi siempre eran al campo, a la playa o algún santuario o un lugar pues algún santuario, algún lugar importante histórico o cultural. Pero durante la revolución industrial, donde empieza a fortalecerse la burguesía, donde empiezan a aparecer obreros y a partir de ahí una redistribución de la riqueza, ya hay más personas que quieren salir. Pero hay que pensar en Europa fría, industrializada, un poco más cruel que nuestra América tropical, y entonces ellos buscan lo exótico, buscan lo cálido, pero también buscan ese lugar donde pueden dejar de ser ellos, el anonimato. Entonces, en la primera etapa, que van hacia Asia, África, un poquito América, se convierten en los destinos turísticos premium. Con el surgimiento del imperialismo posterior a la Revolución Industrial, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta distribución geopolítica cambia, y entonces, después de la Segunda Guerra, por ejemplo, donde los mares de Asia quedan, pues los puertos quedan destruidos, los mares quedan invadidos de piratas, de minas, de naufragios, ya no es tan agradable, y además tampoco puede ser el Mediterráneo europeo o africano, porque ahí hubo varias batallas que destruyeron o que pusieron en un estado de vulnerabilidad económica y social, y entonces, ¿para qué vamos a un lugar que se está reconstruyendo? A partir de los 50
en México y en diferentes partes de América. Bueno, en Cuba ya era desde antes, pero en México podemos reconocer que de los 40 del siglo pasado en adelante se plantea una política de bienvenida a los visitantes. Y aquí lo interesante es que sin saber qué quieren, empezamos a crear imaginarios y a crear escenografías, coreografías y pantomimas que pensamos que a ellos les van a interesar por un lado, y por el otro le damos un aire colonial a nuestros atractivos turísticos y un aire hasta cierto punto servil, porque pues somos el que quiere patroncito, con nuestro traje blanco de manta, con nuestros vestidos típicos y trajes, tratando de agradar al blanco poderoso, rico, etcétera. Entonces este modelo que funciona en los 50 se hace perpetuo en toda Latinoamérica y se mantiene en estos centros de desarrollo, del cual pues Acapulco es uno de los ejemplos de esa época. Acuérdate de Acapulco, dice Agustín Lara, y en Los Cabos ocurre algo parecido. Aquí no había carretera, aquí no había aeropuertos, había algunas llanuras, planicies, zonas de inundación que podían recibir pequeñas avionetas al momento de aterrizar, y había bahías naturales en donde podían llegar estas embarcaciones. Entonces, las estrellas, los actores, los cantantes, los comediantes y todo su séquito llegaban aquí y se tiraban a perder una semana, dos, desaparecían, porque ellos podían tener acceso a las zonas turísticas de California, en Catalina Island, pero siempre ha habido paparazzi. Entonces, pues no se iban a arriesgar a exhibirse allá, mejor se escondían en el desierto y el mar de Baja California Sur. Esto se mantiene así 50 años, y a partir del 74, de los 70, con esta política de Estado, que a partir de Sectur crean Fonatur y se plantean Ixtapas y Guatanejo, Cancún, Los Cabos, como puntos de desarrollo, y crean pueblos turísticos artificiales nuevamente, que se parecen mucho a los suburbios norteamericanos que 10, 20 años antes habían estado de moda. Es decir, recreamos un ambiente californiano, calles anchas, privadas, andadores, pero también campos de golf, marina, aeropuertos y vialidades. Entonces, este es el inicio del turismo en Los Cabos. La prehistoria, la pesca deportiva y el anonimato de los 50, el empuje federal, el empuje por políticas de gobierno es a partir del 74, y cuando yo llego en el 85, una de las características de Baja California Sur es que era zona libre. Ustedes no se acuerdan, pero sus papás sí, y antes todas las cosas importadas solamente se podían comprar en Tepito, la famosa fayuca, y en Guadalajara y en algunos lugares. Y esa fayuca venía si no era de Nuevo Laredo o de Ciudad Juárez, mucha venía de La Paz. No era necesario ir hasta Tijuana por ella, porque al ser una zona libre, todas esas mercancías llegaban a La Paz. La persona que quería vender contrabando hormiga tomaba un camión, un barco con una bolsa gigantesca, lo que le llamamos bolsa fayuquera, y con esa se iba a México, a Guadalajara, Puebla, etcétera, a vender estos productos en abonos, o sea, viajaban, pero además vendían. Esto se acaba en el primer lustro de los 80, cuando México se ve obligado a modificar su política de comercio exterior y abre los mercados, primero por el acuerdo de aranceles del GATT y posteriormente anticipándose a la apertura de los tratados comerciales. Cuando eliminan la zona libre, la mercancía extranjera puede inundar todo el país y La Paz pierde ese encanto comercial. La belleza, la tranquilidad y todo lo demás se mantiene. Entonces, cuando yo llego aquí, Los Cabos apenas está despuntando, La Paz va para abajo, y otra región importante de Baja California Sur, una región agrícola y ganadera que es el Valle de Santo Domingo, está colapsada en parte porque sus agricultores en una época de bonanza se endeudaron en dólares con el banco o con alguna otra instancia, y que con las 2, 3 devaluaciones importantes que hubo en el sexenio del 76-82 y 82-88, pues perdieron todo lo que tenían por un lado. Y por el otro, en la década de los 70 también hubo un problema ambiental. Nosotros tenemos mantos freáticos, es decir, agua subterránea, pero al estar cerca de la costa y al tener poca capacidad de recarga, es como si dejáramos vacío un tinaco.
y ese tinaco, por estar tan cerca al océano, se empezó a llenar o se empezó a filtrar el agua salada, se hizo agua salobre con la cual se regaron los cultivos y se perdieron pues, las cosechas. Entonces, no tuvieron cosechas, no tuvieron para pagar, viene la devaluación y pues les embargan, pierden y demás. Eso también genera una oleada importante de mano de obra hacia Los Cabos, pero de eso hablaremos un poco después. Entonces, ese es el punto de partida de Baja California Sur en la década de los 80 y la transformación que podemos tener hasta ahorita, 40 años después. Oh, qué interesante conocer todo esto desde, no solo se habló de este estado, sino que además de la evolución del turismo en general y este exotismo con el que se ve a América en general. Más que América, creo que México, al tener estos destinos de playa tan interesantes, tan bonitas playas, estos elementos que comentaba de los cielos, de las aguas, que son incluso en diferentes ecosistemas, ya sea desértico, ya sea con selva, ya sea en lugares muy distintos, da esta variedad que hace que las personas, y creo que no nada más las personas famosas, en este caso en Baja California, sino que en general todas las personas que viajan y quieren también ser algo distinto, ¿no? Separarse de lo que cotidianamente viven en su día a día para que puedan disfrutar algo exótico, algo diverso, algo que nada que ver con, como comentaba, ¿no? Después de la posguerra de tanta frialdad y que no solo se caracteriza en ese entonces, sino que además ahora, ¿no? Que Claro. también es muy distinto. Es muy diferente los países europeos, por muy cálidos que lleguen a ser, que se comparen con una naturaleza como aquí en México. Tenemos una similitud con la parte que es la costa azul, la costa española del Mediterráneo, tal vez un poco la costa del Atlántico, las costas africanas, la región helénica. Sí, o sea, el que produce está en el norte y trabaja todo el tiempo para acumular riqueza. Una vez que tiene riqueza se puede permitir ciertas libertades como ir a gastarla a un lugar donde puede ser otro, en donde además pues esa generación está acostumbrada a que le sirvan, porque me lo merezco. Y entonces tenemos que España tiene la misma situación que España, Portugal, un poco el norte de África. Grecia maneja de manera diferente su turismo costero, pero el sol y playa es ahora sí que la etiqueta de Latinoamérica en esa de 1950 a 1980 aproximadamente. Entonces, algo importante aquí es que así como nadie nos enseña a ser padres o a ser hijos, tampoco nadie nos enseñaba en ese momento a ser turisteros o emprendedores del turismo. Y entonces adivinábamos lo que creía, lo que quería nuestro visitante. Deseaba de nosotros, ¿no? Lo que deseaba ver de nosotros. Entonces, nosotros mismos creamos estos estereotipos y estos clichés. Nosotros, al abrir la frontera, por ejemplo, Tijuana, Ensenada, tiene una dependencia con California, con San Diego, con Los Ángeles, que viene desde desde el siglo antepasado, desde 1800, 1900, pero que se hace más fuerte con la prohibición de alcohol en la época de los 20. Entonces, la gente que tenía dinero se bajaba a Tijuana para tener apuestas, hipódromos, alcohol, prostitución, etcétera. Y eso pues no era nada otra cosa más que proporcionarle al usuario lo que estaba buscando. Pero ese mismo modelo se extiende a todo América y es como por eso lo que durante mucho tiempo se llamó el patio trasero. Ahora, hay que entender el turismo en diferentes etapas o la naturaleza o la esencia del turismo. En aquel tiempo es ir a conocer a culturas inferiores, ir a un ambiente distinto al que tenemos. Y tratar de entender al otro, reconociendo que es inferior por cuestiones de raza, de tecnología, de política, incluso pues bueno, nosotros cuando los españoles llegaron todavía pues no manejábamos
a mucha tecnología, no teníamos los metales, etcétera. Entonces eso le permitió a ciertos europeos pensar que nosotros éramos más atrasados que ellos, y este estigma colonial e imperialista pues nos estuvo definiendo como un pueblo de inditos, ¿no? Entonces, no es que seamos un pueblo de inditos, somos otros. Y es lo que ahora está buscando el nuevo turista. Ya no viene por productos, ya viene por experiencias. El error es que seguimos creando experiencias artificiales y le estamos dando lo que creemos que él busca. El segmento de mercado ha cambiado. Las personas que vinieron a visitarnos en los 70s, ahorita tienen 40, 50 años más. Muchos de ellos ya incluso fallecieron en la época del COVID. El boom del tiempo compartido de los 90s, 2000s, provocó que compraran propiedades, pero si están vivos los propietarios ahora ya no quieren fiesta, ya no quieren alberca, ya no quieren amenidades, ahora quieren elevadores, escaleras eléctricas, porque ya no pueden subir. Y tampoco pueden vender porque no está el mundo como para comprar, pero aquí lo interesante es sus hijos y sus nietos no quieren vivir aquí. Y sus hijos y sus nietos, como son de las generaciones actuales, que no les interesa tanto la propiedad de un inmueble, pues tampoco. Entonces, si no entendemos ese fenómeno económico y social, pues tampoco vamos a entender por qué nuestro turismo está evolucionando, y una persona que trabaja en el turismo debe de estar atento al bono poblacional, debe estar atento a temas de geopolítica. ¿Por qué de repente tenemos tantos ucranianos o tantos rusos? Porque hubo una época en la que tuvimos muchos españoles o muchos asiáticos. Entonces, el estudiar el turismo implica estudiar la identidad de la comunidad que recibe, la identidad de la comunidad que nos visita o del visitante, y los procesos económicos, comerciales, su efecto sobre el impacto y su efecto sobre la cultura, porque ese también es un elemento muy interesante. Claro. Sí, esto viene muy de la mano con lo que estábamos comentando en un episodio anterior que grabamos sobre la identidad cultural. Y sí, exactamente es esto, como desde hace tantas décadas o incluso siglos estamos adoptando estos estereotipos que pues alguien más creó en otro tiempo cuando el mundo funcionaba de una forma diferente, y cómo ahora nos está costando tanto quitarnos de ese estereotipo, porque en todas las organizaciones aún incluso tenemos que vestirnos de esa forma que es tradicional y que pues ya no es algo con lo que nosotros nos sintamos identificados. Entonces sí, en ocasiones el mismo turista se siente como que le están mintiendo. Sí, por ejemplo, tú, Carla, no voy a decir dónde trabajaste porque vamos a meter un gol, pero ese ambiente artificial que está ahí, para empezar, la arquitectura no corresponde porque es una arquitectura mexicana neocolonial tipo Vallarta, ¿no? Es para empezar. En segundo lugar, ese lugar precisamente ha creado un microclima en esa zona, en esa punta. Entonces, para poder mantener ese microclima, tienen que invertir en riego y en reforestar o en renovar la parte de los jardines. Tienen su propio vivero. Entonces, ese calor que se crea, ese ambiente falso que no corresponde con Baja California Sur ni con los oasis de Baja California Sur, genera visitantes indeseables como mosquitos, cucarachas y demás. Entonces, tenemos que regar, pero al mismo tiempo tenemos que fertilizar y fumigar. Entonces, por muy eco-friendly, por muy amigable, por muy controlado que esté, ese escurrimiento, porque además es una colina, tú fumigas, riegas y se escurre el agua toda la tarde, noche, en diferentes horarios que me tocaba estar por ahí. ¿Y a dónde llega? Al mar. Entonces, por ejemplo, ciertos plaguicidas que son efectivos en insectos también son efectivos en crustáceos, porque tanto insectos como crustáceos son artrópodos. Por tanto, lo que afecta a las hormigas también va a afectar al plancton. No estoy diciendo que ese litro de agua con plaguicida va a acabar con la vida en la playa, pero sí estoy diciendo que esta práctica acumulativa o está modificando o está afectando algo que no debería de ser.
¿por qué no los nuevos desarrollos consideran desde el principio que no tenemos agua? Ok, yo tengo una desaladora, sí, pero no es lo natural. Estamos modificando, estamos creando, como les dije, escenografías. Entonces, utilizamos un traje que corresponde a otra región de México. Es más, a veces ni siquiera son mexicanos. Yo le decía a una persona que se vestía así, le decía tu traje de africana, porque era una casi hindú, ¿no? África, hindú, Medio Oriente. Era una vestimenta que no correspondía, una. Y otra, los saludos. O sea, los saludos serviles, ¿no? De estoy a tus órdenes, lo que a ti se te ofrezca. Y aquí encontramos entonces este uroboro, le llamo yo, o sea, si yo me porto bien y hago las cosas bien, me pueden dar una propina de hasta $200 por algo que hice bien. Y estoy viéndome bastante bajo, porque hay propinas de 500, de $1,000 en una sola noche de un solo cliente, de un solo huésped de la suite presidencial o la suite premium. Entonces, imagínate que te den $1,000 de propina, nada más por tocarte el corazón y hacer una genuflexión. No, pues cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Pero cualquier estrategia o cualquier intento de modificar este patrón se va a topar con la necesidad de un ingreso y se va a topar con la parte económica, ¿no? No podemos predicar en el desierto diciéndole pórtate bien porque se va a acabar el mundo. Necesitamos, como lo he dicho en diferentes ocasiones, utilizar una estrategia como la del burrito, la zanahoria o el palo. Por eso, para que las empresas se vuelvan sustentables, necesitamos, en el caso del palo, pues multas, sanciones, incluso hasta embargos, como lo está planteando las nuevas leyes de economía circular que se están dictando. Y en la parte buena, pues si tú eres sostenible vas a tener ahorros, vas a poder tener acceso a premios, vas a poder tener acceso a reconocimientos, ¿cómo le llaman esto? A exenciones de impuestos, etcétera. Ahora, hay algo muy interesante. Tú como empresa le puedes trasladar la huella hídrica o la huella de carbono a tu cliente cobrándole un impuesto verde hace poco en una conferencia que tuve, platicaba con algunos hoteles y les decía, si tú quieres fortalecer tu actividad de conservación de la ballena por las zonas de anidación en tus playas, pero no tienes suficiente recurso o no te están destinados suficiente recurso, plantea un impuesto a favor de las tortugas en donde al cliente le cobres por visita $5 más por toda la estancia, por persona. Y esos $5 se van directo a vigilancia, a investigación y demás. ¿Por qué trasladárselo al cliente y no al gobierno o no al hotel? Pues bueno, porque las empresas en el modelo de economía lineal van por las ganancias, por las utilidades. Si algo no le da utilidades, no le interesa. El gobierno tiene muchas otras preocupaciones como para invertir en ello, pero si la empresa es inteligente puede convertir a esa tortuga en un atractivo más. Pero no solamente en un atractivo, sino también en una ventaja comparativa que después podríamos considerar como que el hotel XYZ tiene 10 años cuidando tortugas y acaba de ganar un premio de la World Wide Foundation, con lo cual está recibiendo $10,000 para investigación. O sea, es como lo que pasó en el Caribe cuando empezaron a hacer buceo con tiburones. Valía más un tiburón vivo en actividades de buceo que uno que pudieran atrapar, porque a final de cuentas a los tiburones solamente cuando son maco o algún otro tiburón de carne firme se puede aprovechar el troncho o el músculo, pero casi siempre son las aletas, la piel o la mandíbula. Recientemente, antes era el hígado, pero el hígado ya tiene sustituto artificial. Entonces, en las islas del Caribe, en las islas antillanas, se dieron cuenta que el tiburón les daba más ingreso vivo que muerto.
Aquí en Cabo San Lucas, con la pesca deportiva, también se ensayaron en los 90 estudios para ver cuánto costaba un marlín muerto y cuánto aportaba a la economía si se utilizaba como elemento, como presa de pesca deportiva. Eso ha servido para fortalecer o para impulsar el tema del catch and release o el de atrapar y soltar, que si bien no es completamente perfecto, nada es perfecto, hay una tasa de mortandad, dicen que muy baja. De todas maneras, pues aquí mi tesis de maestría fue sobre pesca deportiva, y una de las observaciones era: ¿cómo es posible que digas que la pesca deportiva que extrae un animal pueda ser sostenible? Bueno, es que es precisamente la inteligencia del ser humano la que tiene que hacer o tiene que encontrar alternativas y estrategias para minimizar el impacto. O sea, nada puede ser 100% sostenible. Como aprendimos en la secundaria, el mundo empezó a contaminarse solo, volcanes, aguas, etcétera. Pero cuando aparece el humano, más tarde que temprano, la huella de la presencia humana se va convirtiendo en una marca de la Tierra. En la actualidad hemos contaminado, deteriorado, puesto en vulnerabilidad tanto que lo que puedas hacer primero para detener, luego para mitigar y después para remediar es una iniciativa bastante grande. Ahorita estoy cursando una certificación en la Universidad de Cambridge de habilidades verdes para la transición, que busca precisamente proponer estrategias o enseñarnos estrategias o compartirnos consejos, tips, casos de éxito de cómo lograr que las empresas tradicionales viren hacia la sostenibilidad y lo vean con buenos ojos. Pero bueno, de ahí quiero rescatar una fábula que nos platicaron, que ya conocía, pero la había olvidado y que nos la volvieron a platicar, que es la del colibrí. Entonces, el colibrí, este era un incendio en un bosque y todos los animales estaban asustados porque pues se estaba quemando su hogar, se estaba quemando su alimento, etcétera. Y entre todos paralizados ahí viendo cómo se iba acercando el fuego, cómo empezaba a aumentar la temperatura, cómo el humo empezaba a asfixiar, vieron pasar a un colibrí volando hacia el fuego, y luego de regreso, y luego otra vez, y luego hasta que le digo: oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Le dijo: estoy llevando agua para apagar el fuego. Le dijo: oye, no seas tonto, no seas torpe, tú eres un colibrí, ¿cuánta agua puedes llevar para apagar el fuego? Dice: sí, pero yo no quiero quedarme con las ganas de haber intentado apagarlo, y la poca agua que yo pueda llevar es para mí lo que puedo hacer, pero sería magnífico que todos ustedes se unieran a mí para poder tener un impacto mayor. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, el famoso caso también de la arena en el mar o de la gota de agua en el mar, ¿no? Es una sola gota, pero si juntamos todas podemos hacer un océano. Suena muy utópico, sí, pero también debemos de entender que hay algunas cosas que se pueden hacer progresivas y hay otras cosas que ya son inminentes. Por ejemplo, lo del agua. El tema del agua, de la escasez de agua en Monterrey fue algo completamente mediático y entraron en crisis, y una ciudad tan grande, sin agua, etcétera, se resolvió con una lluvia. Pero en Baja California Sur tenemos 20 años en estrés hídrico y tenemos 5 en crisis hídrica. Por la escasez, pero también por problemas de distribución. Hay colonias aquí que tienen o que viven con agua potable, suministro de agua potable una vez al mes de la toma. Puedes comprar de pipa, pero el tambo de 100, 200 litros, depende el mercado, te puede costar hasta 100 pesos rellenarlo. Si consideramos que una familia gana con un solo trabajador 170 pesos al día y tiene que pagar agua, más pasajes, más comida, más todo lo demás, pues está gastando más de la mitad en esa agua que necesita, uno, para bañarse, para lavar su uniforme y para todo lo demás. Entonces, hay cuestiones que como decía también hace rato en esta conferencia, muchos creen que por vivir en Los Cabos estamos todo el día en la playa con un coco, con ginebra en la mano, viviendo en el paraíso al que muchos pagan por venir.
pero vivir aquí en esta zona, en estos paraísos artificiales, a veces se vuelve muy difícil. Obviamente nadie los tiene por gusto. Sí hay ventajas comparándolas con otras partes de nuestro México, pero también hay ciertas situaciones que vuelven la vida cotidiana bastante difícil. El agua, el transporte, el costo de la vida. Los Cabos Cabo San Lucas y San José son las ciudades más caras de México. La situación del turismo, maestro, ¿fue lo que empeoró esta situación? Una parte de No es la planeación. situación del turismo, definitivamente aquí hay varios elementos. Para empezar, Los Cabos no era turístico, era un pueblo de pescadores. Cancún no existía, era otro pueblo de pescadores. En el 74 deciden, buscan dónde crear estos Distracciones paraísos, para... estos centros, y entonces escogen, toman estas decisiones, pero se crean comunidades artificiales, tan artificiales como Xcaret o como el Xochimilco que hay en la Riviera Maya, o tan artificiales como los camellos que se utilizan aquí para dar paseos, ¿no? Entonces, no es el turismo el que agrava la situación. El turismo es la actividad económica, es una relación agridulce. Sí es cierto que da empleo, que genera infraestructura, que nos da oportunidades que en otros lugares no tendríamos. Así es. Pero es como esta famosa relación tóxica, ¿no? Es lo único que me queda, que me tengo que aguantar porque ya me casé con ella para toda la vida. No, podemos cambiar. Si vamos a terapia con un terapeuta como yo, como muchos otros expertos, podemos encontrar estos lugares o estas oportunidades para cambiar. Este trabajo que realicé con la Asociación de Hoteles, por ejemplo, me permitió descubrir muchas cosas. Las mujeres son las más comprometidas con el tema de la sostenibilidad. Casi todos los hoteles tienen a una mujer en ese departamento o en ese cargo o en esa oficina. Sin embargo, muchas de las acciones que hace la empresa no son consideradas hacia la sostenibilidad. Tenemos una guía, una hoja de ruta que son los 17 Objetivos de Desarrollo, rumbo a la Agenda 2030. Cada uno de estos objetivos se convierte en un enunciado que debe de cumplirse con base en metas a desarrollar, a alcanzar. Y de estos 17, por ejemplo, hay uno que se llama Ciudades Sostenibles, el número 11. Y entonces cuando el encargado de turismo dice, oye, pero yo no sé cómo reportar ciudades sostenibles. Muy sencillo, un problema de una sociedad insostenible es el tráfico. Aquí en Baja California es muy fácil conseguir un auto. Son relativamente baratos, no tenemos tanta rigidez con el tema de los documentos para circular un auto. Casi todos son afiliados a UNAPAF, a NAPROMEX y todos los que ustedes se quieran imaginar, basados en el decreto de los 40 de los braceros, del programa bracero de la Segunda Guerra Mundial, México-Estados Unidos. Entonces, con ese acuerdo, con ese decreto, pues han introducido muchos vehículos de los llamados chocolates y aquí circulan sin ningún problema. Entonces, es muy fácil que si yo trabajo en un hotel, mi pareja en otro y mi hijo en otro, haya 3 carros en la casa. Entonces, en hora pico, esto se satura y se vuelven embudos realmente de cuellos de botella. Los hoteles proporcionan casi siempre transporte de algunos puntos en las colonias más populares o más que pudieran ser concentradoras hacia el centro de trabajo. Alguien puede decir, claro, le conviene, ¿no? Le conviene para que lleguen temprano, le conviene para que lleguen, conviene, sí, pero hay que verlo del otro lado. Si tú tienes un camión con 40 personas a bordo, estás quitando de la circulación 40 autos en no muy buenas condiciones de afinación, por ejemplo. Y si hay 5, 6, 10 rutas, estamos quitando 400 autos, por ejemplo. Las ciudades sostenibles se puede atacar con transporte de personal. Es que nosotros no hacemos trabajo social. Si hacen trabajo social, aportan a las fundaciones, aportan a la casa de día, aportan a la casa a la casa hogar, o simple y sencillamente hacen donativo de juguetes
para las comunidades que están en riesgo. Es que nosotros no vemos educación de calidad porque somos una empresa, no una escuela. Bueno, pero tú aquí das capacitación continua, algunos hoteles tienen estrategias para alfabetización, cursos de inglés. Claro, le conviene al hotel que hables inglés. Sí, pero también a ti te conviene, o sea, es una relación de conveniencia, es un matrimonio de conveniencia. Pero no nada más eso. Si hoy van a instalar una nueva lavadora de ropa o de trastes, pues yo no me voy a arriesgar a que ese aparato que cuesta 50, 100, 200, 300 mil pesos lo vaya a descomponer. Entonces yo voy a entrenar al personal para que lo opere de la mejor manera. Con eso voy a ahorrar agua, objetivo 6. Voy a hacer más eficiente la energía, objetivo 7. Voy a reducir mi huella de carbono, objetivo, el de acción por el clima, me parece que es el 13. Con ello también voy a tener trabajo decente, es el 8, pero sobre todo estoy proporcionando educación de calidad, que es el 4. Con ello voy a garantizar que tenga el empleo, y entonces es el 8 y el 1. Y si tienen empleo van a poder tener comida, el cual es el 2. Y si tienen comida seguramente van a tener salud y bienestar, el cual es el 3. Y si logramos juntar todo eso, ya tenemos el 17. Entonces, es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando trabajo con las empresas o con las escuelas, con los alumnos, en donde yo les digo algo así como, ok, dime qué actividad estás haciendo y yo te digo cómo reportarla desde el punto de vista sostenible. Pues no sé, acabo de cambiar mis aires acondicionados, carísimos, gasté. No, espérate, no es un gasto, es una inversión, porque eso te va a reducir el consumo de energía eléctrica. Sí, pero ¿a cuánto tiempo? Velo así. ¿Cuál es habla con tu contralor. Tu contralor es alguien que no gasta un peso si no tiene un sustento o si no tiene una ventaja. Que el contralor te diga en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión. Y luego regresan y me dicen, oye, sí, efectivamente, en menos de un año vamos a tener con el nuevo, que además da mejor servicio y los clientes ya no se van a quedar. Entonces, la función que podemos hacer los consultores, los asesores, es guiar a la empresa a tomar mejores decisiones, a reportarlo y hacer esta transformación. La pregunta inicial, la sostenibilidad, ¿una empresa sostenible nace o se hace? Bueno, si tiene algún comentario ahorita y si no, para pasarme a ese tema, porque estamos muy aquí, muy platicadores. Y todo está muy interesante, toda esta evolución que nos está comentando. No, es como para concluir esto que nos está diciendo, muy interesante sobre cómo, no solo a nivel cultural, sino que también ecológico, muchas ciudades ya no están siendo sostenibles. Estos climas artificiales, esto que se le está vendiendo de acuerdo a la necesidad del huésped o del cliente, del visitante, parece ser que ya no es la opción, porque bueno, en cierto modo también se le está dando la espalda a lo que verdaderamente de forma auténtica se quiere visitar, ¿no? Que es una cultura como es realmente, no un parque temático, no una disneyficación del lugar, y esto es en lo que estamos cayendo, en lo que caímos después de la posguerra, en los 40, 50, 70, y se supone que ahora con más conciencia ya se tiene que optar porque las experiencias sean más auténticas, más reales, evitando que se pierda las tradiciones, las costumbres, que no sean cuestiones genéricas que impacten a las personas de una forma falsa, ¿sí? Sino que se siga sosteniendo porque la cultura sigue existiendo de forma natural, como normalmente es, y que la ecología, con diversas estrategias para que tanto para los locales como para los que vienen de fuera, se siga manteniendo el lugar tanto para visitantes como para locales, se generen estrategias que para el agua, que para la sostenibilidad, para que la economía y la ecología continúen en un equilibrio, el menos impacto, el menor deterioro, porque como nos comentó usted, de que va a haber deterioro lo va a haber, no va a haber 100% sostenibilidad, pero podemos hacer con buenas estrategias, incluso impactando de manera económica para que todos salgan ganando, lo mejor para que todo siga funcionando por muchos años más, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto también, fue... Sí, adelante.
Sí, también quería complementar lo que comentabas y también lo que comentaba el maestro, que a veces pensar en sostenibilidad es un concepto tan complejo que no logramos entenderlo y menos si nunca lo hemos escuchado, porque también es un tema que pues apenas hace unos años nos ha llegado acá al turismo en América Latina. Digo, hay personas que ya llevan más tiempo entendiéndolo, pero por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura, pues este tema se tocó muy superficial porque realmente pues no había tantas investigaciones al respecto y no teníamos idea de cómo implementarlo, pero ahora sí Ujú. hay muchas formas de implementarlo porque otros destinos ya lo han hecho y verlo más a largo plazo, porque a veces sí, en las empresas se hacen ciertas cosas, como comenta, por ejemplo, cada Día de Reyes llevarles juguetes a los niños o así, pero no se ven acciones más a largo plazo que si van a plantar un árbol, ese árbol es realmente de esa región, es apto para estar en ese clima, quién lo va a regar, quién lo va a cuidar. Entonces hay que ver más allá y sí se puede, hay mucha información al respecto, pero nos falta, no sé si las ganas, la orientación o que porque pues también hay recursos y también a los viajeros les gusta, sobre todo a los más jóvenes, están buscando empresas que ofrezcan estas acciones de sostenibilidad, ya les llama la atención. Si este hotel cuesta lo mismo, pero este tiene ciertas acciones de sostenibilidad, pues a lo mejor me voy a quedar ahí. Ujú, Entonces, sí, hay que pensar más a largo plazo. Ujú. ujú. Acaban de mencionar ustedes muchas verdades. Una de ellas respecto a la segmentación del mercado y a las tendencias más recientes de cómo elegir un hotel. Sí, las empresas están buscando fortalecer el comercio justo, la equidad de género, comprar al productor local. Y aquí viene un tema interesante que es el de las artesanías. La artesanía generalmente es un artículo utilitario de la vida cotidiana que nosotros, ya sea para la vida doméstica o con un tema religioso ritual, Ujú. nosotros, como cual buen ser humano, en lugar de I was here, pues tratamos de traernos un pedacito de ese lugar al que fuimos. Y traemos Ujú. un jarrito, una muñeca, una prenda, etcétera. Entonces, esto se convierte en una mercancía. Hay muchos críticos que dicen la artesanía no es una mercancía, pero si tú le Ujú. preguntas al que la produce, dice, por mí, señor, págueme usted porque con esto voy a comer en lo que crece la milpa. Sin Sí. embargo, esto no es del todo real, porque en la actualidad, si ustedes van a Oaxaca, por ejemplo, van a encontrar un huipil en 2,000 pesos y uno en 300. Ujú. La libertad de mercado nos dice, bueno, yo quiero el de 2,000 porque está más bonito, porque siente más Ujú. pesado y te va a decir la vendedora, pero además porque lo hice yo y lo hice en telar. Ese que están vendiendo allá es chino, ¿no es cierto? Ujú. Sí, es chino. Puedes encontrar morrales, manteles, todo chino, que está Ujú. bien, no hay que criticar lo chino, es libre mercado, ellos se esfuerzan, etcétera. ¿Qué es lo que falta? Políticas públicas para promover y proteger al Ujú. artesano. Si tú vas a Exactamente. Cancún, a Vallarta, Veracruz, Cancún, Tampico, Mazatlán, estoy yéndome por los dos, vas a encontrar la Ujú. misma playera, Ujú. pero además, Exactamente. Ujú. si te vas a Bahamas, a Miami, a Costa Rica, vas a encontrar el mismo diseño de los africanos bailando, o el mismo diseño Ah, de la sí. tortuga o del gecko, Ujú. y Ajá. todas son hechas en una maquiladora con capital chino. Si tú vas a una tienda de artesanías, puedes encontrar talavera de China o puedes encontrar la talavera con certificado de origen. Ujú. Ujú. Y entonces, ahora sí que depende qué quieras comprar, depende para qué te alcance. Ese es en el Sí. tema de lo que estaban hablando ustedes de la cultura. Hay un Ujú. experto en estos temas que es el doctor Monterrubio. Ujú. Él Ujú. habla precisamente en sus libros es el decálogo de cómo utilizar, bueno, estoy utilizando mala palabra, cómo aprovechar los recursos culturales, el patrimonio cultural, sin impactar la identidad y la esencia de la comunidad.
respeto, preguntarles si están de Ujú. acuerdo, que ellos mismos promuevan qué quieren vender o qué quieren promover. Y aquí pues vamos a entender que no necesariamente tiene que ser un jarro de barro, pueden ser sus leyendas, puede ser su gastronomía, lo que se Así es. conoce como patrimonio tangible o intangible, por el lado que estábamos mencionando. Ahora, este tema de las artesanías es todo un Universo, tema sí, aparte, es un tema aparte porque así es. el, el, hay esta brecha generacional del primer artesano que lo está haciendo al que ahora, al hijo o al nieto que ahora ya estudió administración, contabilidad, mercadotecnia, diseño y lo quiere impulsar, pero se encuentra con la resistencia de los que lo producen. Ujú, Hay un pueblo en Michoacán que se llama Capula, ujú, está Ujú, cerca de sí. Morelia. Ujú. sí, Este aquí está. pueblo, y me gusta mucho mencionarlo porque cada que paso por ahí lo visito, este pueblo se puede decir que actualmente se transformó en la cuna de la Catrina. Ujú, Ujú. Crean así Catrinas es. espectaculares que pueden costar ahí 10, 15, hasta 20,000 pesos, pero que en un mercado como Los Cabos puede llegar a costar hasta 200,000 pesos, porque Ajá. están Ujú, tan bonitas, tan grandes, tan bien hechas. Pero la historia de esa Catrina no es una actividad ancestral, es una actividad que tendrá tal vez 20 años de antigüedad. Capula era un pueblo de alfareros. Tienen cerca un cerro que le llaman el Cerro Rojo, de donde obtienen el barro con el cual hacían la vajilla, la loza normal, jarro, plato, cazuela, olla. ujú, No es hasta que llega otra persona que viene, unos dicen que de México, otros dicen que de Jalisco, de Guadalajara, de esa zona, que empieza a hacer con barro figuras y catrinas. Entonces la primera generación, bueno, los adultos que estaban en esa época, no les gustó porque ellos estaban pues hacer jarros, hacer lo que siempre hemos hecho, pero los ujú, jóvenes sí. Entonces se crearon como que divergencias, talleres, grupos, y ujú, cada quien se especializó en diferentes Catrinas. 20 años claro. después, Capula es la tierra de las Catrinas y de vez en cuando venden jarros, ollas y demás, pero no son de ahí. Entonces, estudiar el tema del turismo, como les decía al principio, implica no solamente tratar de vender más o de dar el mejor servicio aquí hay el elemento este de la competitividad. Competitividad es una palabra que deberíamos de dejar de utilizar en la economía, ya no en la economía lineal, porque esa es la esencia. Quiero ser Ujú, mejor que tú por principio, no, porque voy a ganar más. No, Ujú. si quiero ser mejor que tú, pues voy a ser más sostenible. Entonces debemos de hablar de la competitividad de la competitividad en sostenibilidad, por un así lado. es. Y por el otro, ya para terminar esta idea, hay una tendencia en negocios que es la famosa mente de tiburón. Y sí, bueno, ahí tenemos el Shark Tank, ¿no? A mí me gusta Ujú, mucho hablar de la mente de cardumen, en donde todos unidos, el bien común sobre el bien individual, podemos lograr a través de redes de colaboración, a través de redes de apoyo, de redes de capacitación, mejorar y transformar estos procesos que se están dando ujú, en la actualidad, en donde tenemos una crisis energética, una crisis social, una crisis económica y una crisis ambiental. Entonces, así como que ya no hay mañana, no vamos a ujú, lograr, se supone que debemos de disminuir o mantener el calentamiento a 1,5 grados. Hay unos que dicen que ujú. sí, hay otros que dicen que a 2 y otros que dicen que a 2,5. El límite superior 2,5 va a implicar que para el momento en el que se llegue vamos a tener elevación de los mares, climas más severos, sequías más graves, más extinciones. A Ajá, nosotros, a todos nos conviene tener el 1,5 o menos. así es. Muy bien. Bueno, qué interesante todo esto. Vamos a continuar ahora con esta pregunta tan interesante también de ¿la sostenibilidad nace o se hace? Maestro, ¿qué Eso opina sí, sobre eso? esa es yo creo que la Ajá. conclusión. Ajá. Hay, Ajá.
las nuevas generaciones deben de plantear sí o sí proyectos sostenibles. O sea, que la sostenibilidad sea el ADN de ese proyecto. La semana pasada y esta hubo una iniciativa aquí en Baja California Sur por parte del gobierno del estado, coordinada por el CIBNOR a través de la doctora Carla Trejo, la Semana del Emprendimiento, Ingenia Subcalifornia. Y una de a mí me tocó ser mentor ahí, soy parte de esa red, y una de los elementos a considerar y a calificar es que qué tan sostenible es ese proyecto. Entonces, las incubadoras, las consultorías, los asesores deben de considerar ya ahorita, por reglamento, las normas de emisiones de sólidos, de aguas residuales, de gases, pero también cuestiones de inocuidad, también las normas relacionadas con la salud laboral. O sea, tenemos un aparato normativo que nos obliga a ser más sostenibles. El asunto es que la gente no le llama sostenible, la gente le llama buenas prácticas. Entonces, cuando dice, oye, ¿eres sostenible? No. ¿Haces buenas prácticas? Sí, pues es casi lo mismo. Entonces, esta, por una parte, la normatividad. Decía hace rato Carla y lo recordé. Cuando ustedes estudiaron, si a ustedes no les tocó este tema de la sostenibilidad, que son como 40 años más jóvenes que yo, pues a mí menos. Mi maestría la estudié hace 10 años y sí me tocó un poco de esto del tema de la sostenibilidad. Afortunadamente ahorita en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, dependiente de la UNAM, está la primera licenciatura pública en turismo sostenible, que dirige y coordina la maestra Adriana Islas, con unos resultados espectaculares. Es la primera generación y están avanzando y logrando muchas cosas. Es decir, ya hay una carrera. Para quienes queremos cambiar nuestro paradigma académico, por ejemplo, yo empecé a estudiar sostenibilidad hace 2 años, 2 años y medio, cuando me di cuenta de que yo iba hacia donde íbamos todos, pero había ciertas inquietudes que me desconcertaban desde el punto de vista de mi trabajo profesional, en lo que enseñaba y en lo que trabajaba. Entonces conocí este instituto que es el CIDES, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, e hice mis primeros diplomados. Me gustó tanto lo que estaba viendo ahí, que di un giro de 180 grados o tal vez de 270 y sigo hablando de negocios, pero ahora dentro del esquema de la sostenibilidad. Todo ello lo he ido fortaleciendo de tal manera que ahorita no puedo imaginarme dar una clase sin tocar el tema de la sostenibilidad. Y creo que eso es lo que deberíamos de tener todos en nuestra estructura de educación, desde la básica hasta la superior. No solamente educación ambiental, no solamente educación financiera, porque hay esta idea de que ¿cómo voy a ahorrar si me sale más caro comprar cosas que no son desechables? ¿Cómo voy a cuidar el ambiente si lo necesito para producir? ¿Cómo voy a cuidar bien a mi empleado si le pago más, yo no tengo ganancias? No se trata de sacrificio, se trata de lograr el balance y ahí está, o ahí entra nuestra creatividad. Yo digo que el proceso administrativo, un elemento de administración que generalmente se maneja con 4 etapas, planeación, organización, dirección y control, necesita una más que es mejora. Y la mejora debe de estar, una vez que evaluaste algo, decir esto está mal, pues en lógica debemos de corregirlo. Y para corregirlo, yo invoco a los 3 reyes magos de la mejora, que son innovación, reingeniería y disrupción. Entonces, cuando ves un problema en una empresa o cuando ves una situación, tienes que pensar, ¿modifico alguna parte del proceso? ¿Modifico completamente el proceso? ¿O hago algo nuevo, algo loco, algo que le llaman en inglés out of the box, pensar fuera de la caja? Entonces, el nuevo profesionista, el nuevo emprendedor, el nuevo estudiante, tiene que estar abierto a utilizar la creatividad para resolver un problema que causamos haciendo lo mismo de siempre. Claro, claro.
Y si vamos a iniciar un proyecto, cualquier empresa, por ejemplo, turística, bueno, ver la viabilidad, qué tanto va a perdurar esto, ¿no? Nos remontamos un poquito a lo que nos comentaba al inicio. En los 90, cuando fue el boom de los tiempos compartidos y se empezaron a vender estas propiedades que se quedaron ahí, paradas. Y hay ocasiones que uno puede ir a un hotel y al lado tiene otro que son departamentos ya comprados, en donde no hay gente y están totalmente desérticos, ¿no? Así es. Consumiendo, evitando que haya derrama económica, todo lo que no se quería a un inicio, no se visualizó, no se vio más allá. Y bueno, esto es como que más Claro. holístico, ¿no, maestro? Sí, pensar, es que Ujú. estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo. Ujú. Así es. Hay una frase entre los pescadores del norte de por acá, de una región, que dice, gavilán que agarra y suelta no es gavilán. Ajá. Y es parte de la mente de tiburón. O sea, aprovecha ahorita que hay 2 por 1 o 3 por 1, o si puedes, mételo por ahí, o sea, busca el instinto de supervivencia, ¿no? El, el, el costo-beneficio en la ley del mínimo esfuerzo, Y aquí y etcétera. ahora todo ujú. Aquí y ahora, sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer una empresa sostenible? Generalmente el tema de la sostenibilidad y de los 17 ODS se manejan en 3 plataformas. Estas 3 plataformas son económico, social y ambiental. Recientemente en un curso con unos maestros cubanos expertos en turismo cultural y patrimonio cultural, hablábamos de que no se consideró el elemento cultural dentro de lo social. Está implícito, pero es muy Ujú. importante porque parte de esta discrepancia entre gobierno, empresa, sociedad, es que muchas veces no se considera el elemento cultural, la idiosincrasia, la historia, etcétera, Ujú. por un lado. Entonces, para mí son 4: cultura, sociedad, ambiente y economía. Ahora, si eso lo trasladamos al modelo de una hélice de 5 aspas, pues ahí tenemos empresa, gobierno, academia, que es muy importante, es decir, que nos den trabajo a los maestros, a los investigadores, que nos den la voz. Hay comunicadores, hay influencers que hacen divulgación científica muy buena, pero hay otros que no. La mayoría de personas se van por lo más alarmista, por lo más llamativo, por lo más Ujú. exótico, cuando en realidad Ujú. nosotros tenemos mucho que decir. Después está la parte de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, la sociedad organizada, las AC, etcétera, y al último está la comunidad integrada por individuos. Entonces, en un modelo de sociocracia, pues la comunidad tiene más peso. En un modelo más amplio, esa comunidad puede decir o sancionar si la empresa está cumpliendo o no y si el gobierno está cumpliendo o no. En las licitaciones actuales, por ejemplo, hay un comité de Contraloría Social, pero también eso debería de ser un comité de Contraloría Ambiental o de cualquier otro elemento que se pudiera considerar. Entonces, si tenemos, por un lado, 17 ODS, 5 sectores y 4 esferas de acción, si juntamos las 4 horas, así como las chicas superpoderosas, colores, flores y todo lo que más, pues entonces vamos a poder tener una guía muy práctica para empezar hoy mismo en la noche a ser sostenible. Cerrar la llave del agua, dejar de comprar en exceso, separar nuestra basura. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Tratar mejor a nuestros vecinos, Darle el valor a lo que estaba comentando, ¿no? Las artesanías. darle valor a las Ujú. artesanías, Realmente a son el nuestro material, arte milenario que nos caracteriza también, ¿no? Ujú. estudiar, hacer ejercicio, muchas cosas que podemos hacer desde el individuo hacia la sociedad. O sea, sí hay un cambio de Ujú. la sociedad hacia adentro, pero también debemos de ser nosotros hacia el exterior, es decir, este cambio debe de ser endógeno y exógeno, no dejárselo al gobierno como estamos acostumbrados, o no Ujú. dejárselo a que nos va a venir a salvar el Capitán América y los Vengadores. No va a haber, no hay vengadores que puedan detener este deterioro y esta vulnerabilidad que estamos viviendo. Claro. Es una conciencia que se tiene que generar desde el individuo y es parte del respeto que le tiene tanto a su cultura, a su ecología,
a su lugar de origen y obviamente también a nivel económico que necesita sostenerse por varias generaciones de esto mismo. Lo más Sí, interesante es que los niños sí están conscientes de ello en las primeras etapas. Cuando entran ujú, a la primaria, después de la secundaria y luego en la prepa, así como perdemos la creatividad y perdemos la espontaneidad, también perdemos la conciencia ecológica, también perdemos esa Ujú, inteligencia múltiple que es la inteligencia ecologista, porque nos damos cuenta que si haces algo malo no tiene tal consecuencia. Si tira la basura no pasa nada, todos lo hacen. Si desperdicias ujú, el agua no pasa nada, todos lo hacen. Entonces, ¿necesitamos sanciones? Aparentemente sí. ¿Necesitamos motivación positiva? Sí hay, pero ujú, es un poco así como pórtate bien para irte al cielo, ¿no? ujú. Claro, sí, claro. también enseñar con el ejemplo. Entonces, si, por ejemplo, bueno, los que tienen hijos, pues a sus hijos, ¿no? Enseñarles que así son las cosas porque así se hace aquí y compartirlo con otras personas, aunque a veces estos temas son difíciles porque si uno intenta hablar con personas que están todavía con este pensamiento de no, pues es que primero es lo económico. Sí, el ambiente es importante, la ecología es importante, pero es como usted decía, esta historia del colibrí. Pues hay que Ujú. estar constantemente Hay hablando que con ser las colibrí. personas, diciéndolo, ajá, porque sí Ujú. hace una diferencia y a veces uno dice, ay, bueno, pero es que este no me hizo caso, le dije a otra persona, no me hizo caso, pero llegará la persona que sí haga caso y que también va a replicar el mismo mensaje con alguien más. Ujú. Entonces, sí, es muy importante compartir lo que sabemos y esto es exactamente lo que queremos hacer aquí en el podcast. Hablar con diferentes personas que tengan estos puntos de vista y sobre todo como usted, que tiene mucho conocimiento al respecto y aparte pues vive en un destino turístico donde ve todas estas diferencias, cómo ha crecido y todas pues Ujú. las desigualdades que ha generado. Entonces, sí, es muy importante comunicar todas estas formas de pensar y sobre todo accionar, porque no solo se trata de decir, compartir, sino también ver de qué forma uno puede implicarse en hacer una diferencia, aunque sea pequeña. Ujú. Ujú, Así es. Sí, y Pero algo, también algo muy interesante que dijo usted fue que incluso estos cambios pueden ser un beneficio económico. Si lo ujú, transformamos incluso en una atracción para el lugar, tenemos una gran ganancia. Y actualmente como también ya hay una conciencia ecológica mucho más fuerte que antaño y la gente ya quiere pertenecer a algo, a un beneficio, no ser parte de la destrucción. Si yo voy no me siento mal o con un cargo de conciencia de que estoy dañando el ambiente de las tortugas, más bien estoy ayudando a liberarlas para que como ujú. parte de atractivo me siento bien conmigo mismo, estoy aportando al ambiente, vivo la experiencia y esto va a sostenerse por más tiempo, ¿no? Sí, dentro de los elementos o dentro de las actividades o modalidades del turismo sostenible, pues está el ecoturismo, está un turismo más incluyente, está el respetar la cultura, el sumergirse en la comunidad para ser parte de ella, la parte de experiencia pero no creada, la Ujú, parte de la experiencia natural, aprender a ujú, hacer algo. Nosotros por aquí hay un proyecto cerca de aquí, un proyecto que entró en Ingenia, donde platicando con ellos como mentor, les decía, imagínate que le ofreces al visitante la posibilidad de hacer, aquí tenemos una costumbre que es el café de talega. La talega es ujú, una bolsa de algodón que es café colado, pues, pero aquí le llaman talega. Entonces, ujú, el desayuno típico es café de talega, frijoles, tortillas de harina y queso. Si hay machaca, pues qué bueno, y si no, pues con eso. ujú, Entonces, el imaginario del rancho sudcaliforniano es levantarte temprano cuando está fresco, escuchar a los pájaros, sentir el abrazo del café y si se puede desayunar porque quién sabe a qué hora regresas, ¿no? Entonces, ujú, ese imaginario, cuando llega gente, cuando hay gente recién llegada y dice, ay, ¿cómo está tomar café tan temprano y desayunar y estar? No, eso no es atractivo. Pero ya que tienes 1 o 2 años, empiezas a verlo como algo que realmente te nutre, ¿no? Te satisface el ujú, alma. Lo mismo ujú, pasa con los arroyos. Es curioso, pero, por ejemplo, en Veracruz no quieren ir a un río porque tienen ríos todo el año. Pero aquí empieza a llover y la gente empieza a quererse ir al Salto o al arroyo o al Cañón de la Zorra o cualquier lugar donde haya cascadas y escurrimientos. Y se crea un ujú, atractivo local
que cuando eres recién llegado dices, qué chiste tiene eso, pero ya cuando tienes 2, 3 años, tú mismo estás viendo quién te acompaña al arroyo porque ya empezó a llover. Y aquí hay algo que es salir a corretear a las nubes. Llueve en la zona serrana, no en las ciudades, y entonces te subes al carro, claro, bien ecológico, ¿no? Pero te subes al carro, subes a la familia y a corretear las nubes hasta que te toca la lluvia. Y es algo maravilloso. A Carla le voy a enviar una foto de una vez que me tocó este fenómeno, precisamente. Yo no salía, bueno, sí salía a corretear la lluvia, pero en realidad yo iba a Santiago y me tocó una tormenta que venía de frente y es maravilloso. Bueno, nada más porque iba en el carro, pero es casi una experiencia de Cromañón o de Neandertal. Enfrentarte a la pues, no, y si se busca la forma de transformarlo en una atracción, también se puede hacer. Vamos, hoy toca corretear ahora sí hay nubes, ahora sí se puede disfrutar. Sí, de hecho sí hay guías de turistas. Una de las cosas que me ha tocado hacer es impartir módulos en el diplomado para guías de turistas de la norma 08 Sectur y de la norma 09. Entonces hay guías de turistas que hacen precisamente eso, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Íbamos a ir por acá, pero nos vamos a detener porque ahí viene la lluvia. Y eso que no, pues es que necesitas ver la lluvia aquí. Entonces son 10, 15 minutos de lluvia, una tromba que pasa, e inmediatamente otra vez el sol, el arco iris, el olor a tierra mojada, y una hora más tarde está otra vez como si no hubiera llovido. Claro, claro. No, y es un momento que hay que aprovechar para ver, ok, esto es lo naturalmente cotidiano, no hay nubes artificiales aquí. No. Aquí la verdad es que si no vas atrás del ecológico, al atractivo ecológico no va a haber en otro momento. Y lo mismo creo que debería ser, maestro, también en la cultura. Hay tradiciones que se hacen sin que haya motivo por hacerlo. Una tradición se hace, ese ritual se hace porque milenariamente era en una fecha, por unas razones en específico, y ahora pues por lo temático, para la necesidad del visitante, se hace nomás porque sí. Y también esa es una falta de respeto. Ahora sí que parece chiste, pero es anécdota. Personas que llegan aquí y dicen, oye, qué flojos, ¿dónde están las pirámides? No hay pirámides. Ay, no. No hay pirámides. ¿Y por qué? Ok, espérame tantito. 3 de la tarde, salta al sol y trata de cargar una piedra. No, pues es imposible cargar una piedra a 45 grados directo rayo del sol. ¿Quién va a andar buscando piedras? Además, nuestros pueblos originarios no tenían una cosmogonía y no tenían una mitología tan activa como la que pueden tener los pueblos del altiplano. Natura engendra cultura. Entonces, si tú tienes un lugar de abundancia de comida, de abundancia de agua, pues no te preocupas por ello, solito va a brotar. Solito vas a comer quelites, verdolagas, anfibios, reptiles, peces. Pero si aquí tienes que estar buscando tu alimento y pelearte con la naturaleza, ¿cuándo vas a construir una pirámide? Esa es una. Y la otra, lo clásico, la gastronomía del noroeste es muy simple, dicen. No hay nada, no hay mole, no hay guisados elaborados. Es carne, tortillas de harina, queso, frijol. Y si acaso, lo que le llaman aquí verdura. Cuando yo llegué aquí me dijeron, ¿quieres que te guise una carne con verdura? Pues me imaginé zanahorias, papas, chayotes, todo. No, la verdura es tomate, o sea, jitomate, cebolla y chilaca, que le llamamos allá, que aquí se llama chile California o Anaheim, y esa es la verdura. Cuando entiendes y comprendes que los alimentos son de una cultura de subsistencia basada en los autocultivos del rancho, entonces puedes entender por qué no hay esa abundancia ni ese exotismo. Maíz no había, trigo no había, todo lo tenían que comprar, traer del macizo continental hacia acá en barco, en carreta, y distribuirlo en una red muy, muy primordial que estaba basada en lo que le llaman aquí los falluqueros, que eran personas que iban en mula o en caballo de pueblo en pueblo intercambiando mercancías y dejando lo que le habían encargado. Y a veces ese surtido tardaba semanas o meses en llegar lo que habías pedido. Entonces aquí el café no era de arábiga ni de robusta, aquí el café era de garbanzo o de alguna semilla que se tostaba, se molía y que le daba un parecido al café, ¿no? Entonces, pues sí, hay que entender, yo creo que para
no hay nada mejor para un estudioso del turismo que entender el lugar donde vives, conocer a la gente, platicar con ella, estudiar la historia, estudiar quién es tu cliente principal. Nuestro cliente principal es el pueblo norteamericano. Creamos una escenografía para ellos. En Cancún hay sudamericanos, de Medio Oriente, hay europeos. Es una escenografía diferente para ellos. Depender tanto de un mercado es riesgoso, porque a nosotros en Los Cabos nos afectó la crisis del 2001 de las Torres Gemelas, nos afectó la crisis inmobiliaria de 2008 a 2010, nos afectó todo lo de Tormenta del Desierto, todos los episodios bélicos, nos ha afectado las restricciones en el gobierno de Trump hacia los bad hombres de México. Nos han afectado diferentes momentos y diferentes ocasiones, pero también nos han beneficiado. Un dólar fuerte hace que vengan más visitantes. Y si nosotros tenemos una paridad más o menos regular, porque el dólar es moneda vigente, hay niños que van a gastar a la escuela con 2, 3, 5 dólares como si fueran pesos. Entonces, es otra vez esta relación tóxica, amor-odio y codependencia que no quisiéramos tener, pero que a veces es necesario. Ahorita que terminemos nosotros, voy a salir, me voy a encontrar a mis vecinos que vienen llegando del restaurante, del hotel, y entonces escuchas, a mí me gusta mucho analizar esto, escuchas por la ventana la alegría, el cansancio, pero también el olor a comida, en los pocos instantes que tienen para descansar. Dice Panteón Rococó, su descanso lo usan para soñar, porque empiezan a trabajar nuevamente temprano. A las 4 de la mañana entra el primer turno, viene el camión por ellos para empezar a preparar lo necesario para el desayuno. 4, 5 hasta las 9 de la mañana. Y luego otra vez 12, 1, 2, 3 y luego en la noche empiezan a llegar 9, 10 hasta las 12 de la noche. Entonces, cuando tienes ese hábito de conocer a lo que te rodea, te das cuenta cómo es la estructura de esos pasajeros, de esos camiones que trabajan en los hoteles. Y es algo fascinante. Yo me siento muy contento de estas actividades que realizo, y sobre todo cuando alguien en una empresa o en una escuela me dice, ya le entendí, o que vienen y me cuentan su proyecto y me dice, ¿sabe qué estamos haciendo esto? Entonces quiere decir que como colibrí, pues esa gotita de agua que estoy llevando para apagar el fuego, pues vale la pena y funciona. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro. ¿Hay algo más que quisieras comentar, Carla? No, sí, también en otro de los episodios que tenemos en el podcast comentábamos sobre contemplar el destino turístico con otros ojos, porque sí, es muy importante y somos algo enfáticos en esto, pero a veces solo vamos como el burrito nada más a trabajar y a lo que vamos, y no vemos todo esto que hay, todas estas experiencias que usted nos comparte aquí, y sobre todo usted tiene una visión, digamos, turística, pero de otro ámbito. Entonces, sí es muy importante que no nos quedemos solo con hacer nuestro trabajo, que veamos más allá y tratemos de mejorar las condiciones en las que trabajamos, no quedarnos también solo con lo que ya aprendimos, o yo nunca fui a la escuela y así me quedo, sino siempre estar aprendiendo algo más, porque algo vamos a poder aportar a nuestra comunidad. Así es, aportar a la comunidad, pero primero conocerla, como decía usted, maestro, ¿no? Conoce lo que te rodea, conoce lo que está ahí, lo que es incluso auténtico, y respétalo también. Busca la forma de que sea sostenible, busca la forma de que te enriquezcas con ello, y sí complacer a un visitante, pero sin darle la espalda a lo tuyo, ni a tu ecología, ni a tu historia, ni a tu cultura, y sin quedarte en un estereotipo con tal de vender. Siempre hay oportunidades para hacer un gran negocio, siempre y cuando respetes tus orígenes. Definitivamente. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, maestro. Fue una gran experiencia, tanto conocimiento, tantos saberes. Nos ha despertado muchas cosas para seguir platicando y seguir construyendo este podcast. E incluso, bueno, hasta nos gustaría, nosotros sabemos que tiene muchísimo conocimiento y nos gustaría también seguirlo invitando para que hablemos de otros temas. Que pues sería muy interesante para todos los que nos escuchan y para nosotros también, claro, tenerlo aquí presente. Con mucho gusto, ha sido un honor
Le agradezco a Carla que desde que nos conocimos a través de LinkedIn precisamente, Ajá. hemos tenido yo creo que 2 o 3 años de colaboración Sí. y definitivamente yo creo que la fortaleza del mexicano no es solamente ser pachanguero, sino también la solidaridad en el trabajo, y eso es lo que se puede lograr con las redes. Ernesto, encantado de conocerte, Carla, de saludarte, los felicito por la iniciativa y voy a estar pendiente de su invitación y del programa para compartirlo y hacerle la promoción que necesita una iniciativa tan importante. Le agradecemos mucho, maestro. Y bueno, un gran investigador ha estado con nosotros y es todo un placer, todo un honor, todo un gusto, y pues estamos aquí por cualquier cosa también al pendiente y pues también pues vamos a estar aquí construyendo como siempre, maestro. Muchas gracias, un abrazo y felicidades. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar esta entrevista en Mente Turística. Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. Te esperamos en el próximo episodio.